Hay un número que no necesita contexto. 1.100.000 personas asesinadas en un solo lugar. No en un campo de batalla, no en el fuego cruzado de ejércitos en conflicto. En un complejo construido expresamente para matar, en el sur de Polonia ocupada, a orillas del río Sola, en un pueblo que los alemanes llamaron Auschwitz, y los polacos siempre habían llamado Oświęcim. Auschwitz no fue un campo, fue un sistema. En su punto de máxima expansión, entre 1943 y 1944, el complejo constaba de 3 campos principales: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau y Auschwitz III-Monowitz, y 45 subcampos satélites distribuidos por la región de la Alta Silesia. Más de 700 hectáreas de terror organizado, vigiladas por miles de hombres de las SS, donde cada aspecto de la existencia humana estaba regulado hasta el último minuto con un propósito explícito: extraer trabajo útil hasta que el cuerpo cediera o aniquilar de inmediato a quienes no sirvieran para lo primero. Dentro de ese perímetro electrificado convivían distintas categorías de presos cuyas experiencias del mismo día, de la misma hora, eran radicalmente distintas. El preso ordinario, el que cargaba ladrillos, cavaba zanjas y marchaba al comando bajo la nieve, vivía un día diferente al del capo que lo supervisaba, diferente al del médico forzado que trabajaba en la enfermería, diferente al del miembro del Sonderkommando que pasaba su jornada en los crematorios. Todos compartían el mismo campo, el mismo perímetro, el mismo cielo polaco. Pero las 24 horas no eran iguales para ninguno. Lo que sigue es el relato de esas 24 horas. 4:15 de la madrugada. Un silbato, estridente, largo, sin transición posible entre el sueño y la vigilia. En los meses de verano, el cielo sobre Birkenau comenzaba a clarear con una franja grisácea en el horizonte oriental. En invierno, la oscuridad era absoluta y el frío polaco mordía con temperaturas que en enero podían descender a menos de 20 grados centígrados. En cualquier caso, la hora no cambiaba. 4:15 de la mañana era la diana en Auschwitz II-Birkenau, el mayor de los 3 campos principales del complejo, y el que albergaba en sus momentos de mayor población a más de 90.000 presos simultáneamente. El preso ordinario, llamémoslo por lo que era, un número, escuchaba ese silbato desde el interior de un barracón que no había sido construido para seres humanos. La mayoría de los barracones de Birkenau eran establos de madera prefabricados, los llamados Pferdestallbaracken, diseñados originalmente por el ejército alemán para alojar 52 caballos. Medían 40,77 metros de largo por 9,57 metros de ancho. En 1943, cuando la población de Birkenau alcanzó su punto más alto, cada uno de esos barracones contenía entre 400 y 1.000 personas. Las literas de madera de 3 niveles, construidas con tablas sin pulir, llenaban el espacio de extremo a extremo. Entre el nivel superior y el techo había menos de 60 centímetros. Quienes dormían en los niveles inferiores convivían con el agua que se filtraba desde el suelo de tierra apisonada durante las lluvias y con las ratas que recorrían los barracones durante la noche sin ningún temor. El Blockältester, el preso encargado del barracón, que dormía en una pequeña habitación separada junto a la entrada, era el primero en estar en pie. Su función en esos primeros minutos era garantizar que nadie tardara demasiado. Tenía una vara, la usaba. El preso ordinario tenía exactamente 15 minutos para hacer todo. Todo significaba bajar de la litera sin caer, lo cual era difícil para quien llevaba semanas o meses en el campo y tenía las piernas hinchadas por el edema del hambre o las llagas abiertas en los tobillos por los zuecos de madera. Dirigirse a las letrinas colectivas, bloques de piedra o madera donde había entre 60 y 90 agujeros en fila, sin separaciones, sin ningún tipo de privacidad. Y tener la oportunidad de utilizarlas, aunque las filas eran tan largas que muchos no llegaban a tiempo. Ser castigado por no llegar a tiempo era una posibilidad concreta. Los capos y los Blockältester golpeaban en esos momentos con la misma naturalidad con que un capataz de obra grita a un trabajador lento. La superviviente Kitty Hart Moxon, que llegó a Auschwitz-Birkenau en abril de 1943 con 16 años de edad, describió décadas después que las letrinas matutinas eran uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del día.
no solo por las condiciones físicas, el olor, el frío, la prisa, sino porque la aglomeración creaba oportunidades para el robo y para la violencia entre presos. El pan guardado de la noche anterior, si alguien lo había conservado escondido en la ropa o bajo la paja, podía desaparecer en esos minutos. El capo del comando de trabajo también se despertaba a las 4:15. Pero su cuarto de la mañana era diferente. El capo dormía en una litera individual en un espacio separado dentro del mismo barracón, o en algunos casos en barracones propios para el personal de supervisión. Tenía una manta. Tenía más espacio. En muchos casos tenía acceso a raciones suplementarias que los presos ordinarios nunca verían. El capo se levantaba pensando en el día de trabajo que tenía por delante, en cuántos hombres le asignarían esta mañana en el Appell, en si el SS Blockführer estaría de mal humor. También el miembro del Sonderkommando se despertaba a esa hora, aunque en un lugar radicalmente diferente. El Sonderkommando, comando especial, dormía en los sótanos de los propios crematorios de Birkenau. No por elección. Las SS los mantenían físicamente aislados del resto del campo para preservar el secreto de lo que ocurría en esas instalaciones. Sus dormitorios estaban en el nivel subterráneo, a pocos metros de los vestuarios donde pocas horas antes habían estado trabajando. Los miembros del Sonderkommando tenían mejores raciones que el resto de los presos, tenían acceso a alcohol que las SS proporcionaban deliberadamente según el testimonio de Philipp Müller, superviviente que pasó más de 3 años en el Sonderkommando, y tenían ciertos objetos de los que el resto del campo carecía. Nada de eso cambiaba lo que veían cuando abrían los ojos a las 4:15 de la mañana. El médico forzado, el preso con formación médica que trabajaba en la enfermería del campo, también se levantaba en ese momento. Su experiencia del amanecer era diferente a la del preso ordinario porque sabía exactamente lo que le esperaba en las siguientes horas, y ese conocimiento era, en sí mismo, una carga particular. El doctor Bertolt Epstein, pediatra checo deportado a Auschwitz en 1943 y obligado a trabajar en la enfermería del campo, dejó testimonio de que los médicos presos comenzaban el día con el inventario mental de cuántos enfermos habían sobrevivido la noche y cuántos no, antes incluso de cruzar la puerta del barracón. 4:30 de la mañana. 15 minutos después del silbato, los presos tenían que estar presentables. El concepto de aseo en Auschwitz requiere ser definido con precisión porque la distancia entre lo que las SS exigían y lo que los presos podían físicamente realizar era parte del mecanismo de humillación y castigo que estructuraba cada momento del día. En los primeros años del campo, entre 1940 y 1941, directamente no había instalaciones de lavado. Los prisioneros polacos que llegaron en el primer transporte oficial de Auschwitz, 728 hombres desde la ciudad de Tarnów el 14 de junio de 1940, no encontraron agua corriente en los barracones. Cuando se instalaron lavabos colectivos a partir de 1942, consistían en filas de piletas de hormigón o metal con grifos espaciados. No había jabón en la distribución estándar, no había toallas. El agua era fría en cualquier época del año, y no había tiempo. El tiempo asignado para el lavado matutino era, en la práctica, el que quedaba entre las letrinas y el momento en que el Blockältester comenzaba a gritar que había que formarse. Según los testimonios recogidos durante el juicio de Frankfurt entre 1963 y 1965, ese tiempo oscilaba entre 3 y 8 minutos. Para un preso con heridas abiertas en los pies, con el cuerpo entumecido por el frío y el hambre, mojarse la cara en agua helada era tanto lo que se podía hacer. El estado del uniforme tenía que quedar en orden, era la norma. Los uniformes consistían en una camisa y un pantalón de tela a rayas, azul marino y blanco, confeccionados con una mezcla de lino y fibra de madera. Un tejido que no aislaba del frío, que se descomponía rápidamente con el sudor y la lluvia y que rozaba la piel sin piedad. No había ropa interior en los primeros años. En invierno, algunos presos se envolvían los pies con trapos antes de ponerse los zuecos de madera si tenían trapos disponibles. Los zuecos de madera eran, por sí solos, un instrumento de destrucción física lenta. La suela rígida no se adaptaba al pie. Las aristas de madera sin trabajar rozaban los tobillos y los talones con cada paso. En el terreno irregular y mojado de Birkenau,
Cada jornada de trabajo añadía nuevas rozaduras. Sin vendas, sin medicamentos básicos, esas rozaduras se infectaban. Las infecciones en los pies, en ausencia de tratamiento, avanzaban hacia la celulitis, la fascitis y, en casos extremos, la gangrena. Varios testimonios del proceso de Frankfurt describen la visión de presos que llegaban al Appell cojeando sobre un pie sano y uno que ya no lo era, sostenidos por el miedo al castigo que supondría caer. Encima del uniforme iba el número. El sistema de tatuaje fue introducido en Auschwitz en 1941. Inicialmente para los prisioneros de guerra soviéticos y extendido a todos los reclusos a partir de 1942. Era el único campo de concentración de toda la red de la SS donde tatuar a los presos era práctica estándar. El número se marcaba en el antebrazo izquierdo con una aguja metálica y tinta india. Los registros del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau documentan que el sistema de numeración cambió varias veces a lo largo de los años, con distintas series para hombres, mujeres, judíos, romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Ese número era todo lo que quedaba de la identidad. El preso ordinario que se ponía su uniforme a las 4:30 de la mañana ya no tenía nombre oficial. En la boca de los guardianes, en los registros del campo, en el recuento, era una cifra. Los presos que lograban recordarse unos a otros por sus nombres propios, en susurros, en los pocos momentos de relativa privacidad que existían, lo hacían como acto de resistencia, aunque muchos no lo llamaran así. Era simplemente la necesidad de seguir siendo una persona antes de cruzar la puerta del barracón. Las mujeres del sector femenino de Birkenau vivían este momento de forma diferente. El sector femenino, BIA y BIB, tenía sus propias instalaciones de aseo igualmente insuficientes, pero con una carga adicional que los testimonios de las supervivientes describen con consistencia. La ausencia total de privacidad y la exposición constante a la mirada de guardianes, capos y blockheltester en los momentos de aseo creaban una humillación sistemática que iba más allá de las condiciones físicas. La SS Oberaufseherin Maria Mandel, responsable de las operaciones del campo femenino de Birkenau desde octubre de 1942 hasta noviembre de 1944, había establecido un régimen en el que las inspecciones de limpieza personal podían producirse en cualquier momento y en el que no alcanzar los estándares de presentación exigidos. Presentación exigida a personas que vivían con 1 litro de sopa al día y sin jabón, era motivo de castigo. Mandel fue condenada y ejecutada el 24 de enero de 1948 en Cracovia. 5 de la mañana. El Morgenappell, la formación matutina. Todos los presos del campo tenían que presentarse en el Appellplatz, la explanada central, y mantenerse en pie en formación de A5, en filas perfectas, mientras los SS Blockführer recorrían las filas contando. El recuento tardaba lo que tardara en cuadrar. No había plazo máximo. No había consideración por la temperatura, la lluvia, la nieve, ni por el estado físico de quienes estaban formados. En Birkenau, el Appellplatz central era una franja de tierra compactada que cruzaba el eje principal del campo de este a oeste. En los momentos de mayor población del campo, más de 80.000 personas podían estar formadas simultáneamente en ese espacio, en bloques separados por sector. El SS Rapportführer, el suboficial responsable del recuento total, recibía los números de cada SS Blockführer y los sumaba. Si el número total no coincidía con el registro del día anterior más los ingresos y menos los fallecidos notificados, todo el campo esperaba, de pie, inmóvil, en silencio. Cuando el recuento no cuadraba, la consecuencia era inmediata. Los motivos de discrepancia eran múltiples. El más común era que alguien había muerto durante la noche y el cadáver no había sido trasladado o notificado correctamente. En ese caso, el cuerpo era arrastrado desde el barracón y colocado frente a la formación del bloque correspondiente para que el número coincidiera. Los demás presos permanecían inmóviles junto a ese muerto mientras el SS Rapportführer completaba el recuento. Solo cuando confirmaba la cifra se daba permiso para retirar el cadáver. Primo Levi, químico italiano deportado a Auschwitz en febrero de 1944 con el número 174.517, describió el Appell de invierno como una de las experiencias más demoledoras del campo.
de pie en la oscuridad, con el frío entrando por la tela delgada del uniforme, con los pies que dolían dentro de los zuecos húmedos, esperando sin saber cuánto tiempo, sin poder moverse, sin poder hablar, mirando al frente hacia la nada mientras los números cuadraban o no cuadraban en la mente de alguien a quien no le importaba lo que ese esperar significaba para los cuerpos que esperaban. Los testimonios recogidos por la Comisión Polaca para la Investigación de Crímenes Hitlerianos muestran que en varias ocasiones el apel matutino se prolongó más de 3 horas cuando hubo discrepancias en el recuento. En los casos documentados de intento de fuga, el apel de castigo podía extenderse a lo largo de toda la noche siguiente, con el campo entero formado durante horas en el frío. El apel de castigo más documentado ocurrió en julio de 1940. Cuando un preso escapó de Auschwitz I, los 1.200 prisioneros del campo en ese momento fueron mantenidos en formación durante 20 horas seguidas, sin comida ni agua, de pie en el Appelplatz, hasta que el fugado fue encontrado escondido en una pila de madera dentro del perímetro. Como represalia adicional, 10 prisioneros elegidos al azar fueron conducidos al bloque 11, el bloque de castigo, donde murieron de inanición. Para el capo, el apel matutino era el momento en que se consolidaba su poder del día. Mientras los SS Blockführer recorrían las filas anotando números, los capos clasificaban mentalmente a sus hombres, evaluaban quién estaba en condiciones de trabajar y quién no, y tomaban decisiones sobre la composición de su comando para la jornada. Un capo que entregaba demasiados enfermos al SS Arbeitseinsatzführer, el oficial responsable de la distribución de mano de obra, podía perder su posición. Un capo que llevaba a trabajar a hombres que colapsaban en la obra también la perdía. El equilibrio entre estas dos presiones era la aritmética del poder dentro del campo. El médico preso observaba el apel con un ojo clínico que nadie le había pedido desarrollar, pero que el campo había instalado en él por necesidad. Durante la formación, mientras mantenía la postura reglamentaria de pie y en silencio, identificaba en las filas a los que estaban a punto de caer. El edema visible en las piernas, la palidez particular del inicio de una hipotermia, la rigidez en el cuello que anunciaba meningitis. Mentalmente anotaba, luego intentaría llegar a esas personas antes de que lo hiciera la selección médica de las SS. El Sonderkommando formaba en el apel, separado del resto del campo, en el sector adyacente a los crematorios. Sus números se contaban aparte. El SS Unterscharführer, responsable del Sonderkommando, los conocía a todos por número y nombre, porque la naturaleza de su trabajo requería una supervisión más directa que la de los otros comandos. Eran testigos, eso los hacía valiosos y, al mismo tiempo, condenados de antemano. 5:45 de la mañana. Tras el apel matutino y antes de la partida de los comandos, se distribuía lo que la administración del campo denominaba oficialmente el desayuno. Llamarlo desayuno requiere un esfuerzo de definición porque la distancia entre ese nombre y lo que realmente se entregaba era parte de la crueldad estructural del sistema. Consistía en aproximadamente 300 mililitros de un líquido tibio que las SS denominaban Ersatzkaffee, café sustituto, o infusión de hierbas. En la práctica, los testimonios coinciden en describir algo indistinguible del agua caliente con un sabor amargo apenas perceptible. No había azúcar, no había leche, no había nada sólido. El pan asignado para el día, entre 250 y 300 gramos de pan oscuro de centeno con harina de maíz apelmazado y denso, se entregaba a veces en este momento y a veces al mediodía o por la tarde, dependiendo del Block el Tester. Esta irregularidad en el momento de distribución era en sí misma una forma de control. No saber cuándo llegaría la próxima ración sólida significaba no poder calcular cuándo comer, no poder planificar la distribución del hambre a lo largo del día. El dilema del pan era una de las decisiones más difíciles del día para cualquier preso ordinario. Comerlo todo de inmediato ofrecía la ventaja del calor calórico inmediato antes del trabajo, pero dejaba el resto del día y la noche sin nada sólido. Guardarlo arriesgaba el robo. En los barracones de Birkenau, el pan desaparecía. Las estrategias para conservarlo eran múltiples y todas imperfectas: esconderlo dentro del uniforme contra el cuerpo, colocarlo bajo la cabeza durante la noche, entrárselo a alguien de confianza para que lo guardara.
Wiesław Kielar, preso número 290 del primer transporte a Auschwitz y autor de las memorias Annus Mundi publicadas en 1972, describió que en los primeros meses aprendió a comer el pan en 3 partes exactas distribuidas a lo largo del día y que ese autocontrol sobre el instinto de devorar todo de una vez fue una de las primeras decisiones conscientes de supervivencia que tomó en el campo. La ración calórica total diaria de un preso de Auschwitz en 1942 ha sido calculada por el Dr. František Peiper, del Instituto Estatal Auschwitz-Birkenau, en aproximadamente 1.300 a 1.700 kilocalorías. Realizando 12 o más horas de trabajo físico extenuante, el cuerpo humano requiere entre 3.000 y 4.000 kilocalorías para mantener su peso. La diferencia entre lo que se daba y lo que el cuerpo necesitaba era la distancia entre la vida y la muerte, medida en semanas. Los efectos de esta desnutrición crónica tenían una progresión médica precisa: el edema del hambre, la acumulación de líquido en los tejidos subcutáneos causada por la deficiencia severa de proteínas, hacía que las piernas y el vientre de los presos se hincharan de forma grotesca mientras el resto del cuerpo se consumía. Las úlceras cutáneas aparecían en las zonas donde los huesos afloraban bajo la piel. La diarrea crónica, provocada tanto por la desnutrición como por las infecciones intestinales que proliferaban en las letrinas insalubres, deshidrataba constantemente. Salir de la formación o del trabajo para ir a las letrinas podía costar una paliza. Quedarse en la formación y defecar encima significaba una humillación que el campo convertía en habitual. Michał Ciałkowski, uno de los primeros prisioneros de Auschwitz, recordó que de noche los presos enfermos que se levantaban para ir a los cubos de letrina del barracón solían defecar encima de otros que dormían en el suelo, porque las literas no alcanzaban para todos y el pasillo entre ellas estaba ocupado por cuerpos tendidos. El capo comía diferente. Las raciones de los capos no seguían el mismo régimen que las del preso ordinario. El capo recibía una ración estándar oficial, igual que cualquier preso, pero su posición le daba acceso real a lo que los demás solo veían de lejos: los fondos del contenedor de sopa, más densos y nutritivos que la superficie aguada que recibían los primeros en la fila, la posibilidad de repetir en la cocina, el acceso a la porción de margarina o el trozo de salchicha que en teoría debía distribuirse en partes iguales, pero que en la práctica llegaba entera a las manos del que tenía poder sobre la distribución. El Blockeltester, que controlaba la distribución del pan y la sopa, era el nodo central del sistema de poder del barracón. Su favor podía significar una ración algo mayor o el privilegio de estar al final de la fila de la sopa. Su enemistad podía significar la ración más pequeña, la posición en la fila que recibía el líquido más claro o directamente la exclusión de ciertos beneficios. Todo esto estaba absolutamente prohibido en el reglamento de las SS y ocurría todos los días en todos los barracones. El miembro del Sonderkommando desayunaba con lo que tenía en su espacio subterráneo. Sus raciones eran, objetivamente, superiores a las del resto del campo. Pan en mayor cantidad, margarina con más regularidad, acceso ocasional a embutido y conservas procedentes de las maletas confiscadas a los deportados. Las SS les proporcionaban estas raciones mejor porque necesitaban que el Sonderkommando mantuviera la fuerza física necesaria para su trabajo, que era físicamente extenuante además de psicológicamente devastador. Philipp Müller describió esas comidas como uno de los aspectos más perturbadores de su existencia en el Sonderkommando. Comer bien, relativamente, mientras a metros de distancia todo lo demás ocurría, era una forma de complicidad material que el estómago ejecutaba sin pedir permiso a la conciencia. 6 de la mañana. La puerta de Auschwitz I se abría. Sobre ella, en letras de hierro forjado fabricadas por el preso Janusz Skrzytuski Torun en el taller de herrería del propio campo, permanecía la inscripción Arbeit macht frei, el trabajo os hace libres. Era una mentira instalada por orden de Rudolf Höss en los primeros meses del campo. No había redención posible en ese umbral. Lo que sí existía en la puerta era la orquesta. Creada en julio de 1941 por iniciativa del SS Hauptsturmführer Hans Schwarzhuber, la orquesta de Auschwitz comenzó como un conjunto de una docena de músicos presos que tocaban marchas mientras los comandos salían al amanecer y regresaban al atardecer.
La función era administrativa. La música marcaba el paso, los presos marchaban de 5 en fondo al ritmo y los guardianes podían contar sin detener las columnas. Con el tiempo llegó a tener cerca de 100 integrantes. El repertorio incluía marchas militares alemanas, entre ellas la Radetzky Marsch de Johann Strauss padre y la Alte Kameraden del compositor Karl Teike, y en ocasiones melodías de opereta vienesa. El contraste entre esas melodías brillantes y el estado físico de quienes marchaban al compás era parte del mecanismo de humillación. La música no suavizaba nada. Formalizaba el horror con la estructura de un desfile. La Orquesta de Mujeres de Birkenau fue la más documentada de todas las que existieron en el complejo. Funcionó en el sector femenino desde la primavera de 1943 y en su formación máxima contó con alrededor de 47 integrantes de diversas nacionalidades. Su directora, desde julio de 1943, fue Alma Rosé, sobrina del compositor Gustav Mahler, hija del concertino de la Filarmónica de Viena Arnold Rosé, violinista profesional que había intentado huir de Europa tras la Anschluss de 1938 y que fue arrestada en Bélgica cruzando hacia Suiza. Impuso a su conjunto los estándares de un conservatorio profesional porque sabía que una orquesta prescindible era una orquesta condenada. Era la única estrategia de supervivencia colectiva disponible. La superviviente Fania Fenelon, cantante francesa y miembro de la orquesta, publicó sus memorias en Playing for Time en 1976 y describió a Alma Rosé como una mujer que había trasladado al campo los absolutos del escenario profesional sin que la realidad de lo que rodeaba a la orquesta pudiera doblarlos. Alma Rosé murió en Auschwitz el 4 de abril de 1944 en circunstancias nunca aclaradas. Tenía 37 años. Ser músico era un privilegio que podía significar la diferencia entre vivir y morir. Los integrantes de la orquesta no realizaban trabajos extenuantes y su valor funcional para las SS los protegía de las selecciones más inmediatas. Pero había un precio psicológico que varios de ellos describieron. Tocar marchas alegres mientras hombres y mujeres moribundos salían al trabajo que los mataría era una complicidad forzada que el campo instalaba en cada uno sin pedir permiso. Los comandos de trabajo salían en columnas de 5. La asignación de un preso a un comando específico dependía de la profesión declarada durante el procesamiento de ingreso al campo, de las necesidades de mano de obra cambiantes y del sistema de influencia interna. El SS Arbeitseinsatzführer, oficial responsable de la distribución, mantenía registros de qué presos iban a qué comando. En el vocabulario interno del campo había comandos buenos y comandos malos, y la diferencia no era abstracta. Era la diferencia entre durar semanas o durar meses. Los comandos buenos eran los que trabajaban bajo techo, con menor gasto físico y con posibilidad de acceso a calor o a comida adicional. El comando de la cocina era el más codiciado. La proximidad a la comida en un entorno de hambre crónica tenía un valor de supervivencia incalculable. Los de sastrería y zapatería eran también relativamente menos letales porque el producto fabricado tenía valor directo para las SS, lo que protegía a los trabajadores más hábiles de la arbitrariedad más inmediata. El comando de construcción era diferente. Birkenau fue construido sobre un terreno pantanoso, drenado de forma deficiente, lleno de insectos en verano y helado en invierno. Los presos de los comandos de construcción cavaban cimientos en suelo saturado, transportaban ladrillos y cargaban carretillas de rueda única que se hundían en el barro, sin guantes, sin botas adecuadas, sin herramientas en buen estado. Los capos medían el rendimiento visualmente. Si una carretilla se detenía, llegaba el golpe. Si el preso caía, el capo decidía si valía la pena que se levantara. El Strafkommando, comando de castigo, era el instrumento de destrucción más explícito del sistema. Asignado a presos que habían cometido infracciones graves, recibía ración reducida y los trabajos físicamente más devastadores disponibles. Drenaje de zanjas de 2 metros en suelo saturado, transporte de cargas máximas, ritmo forzado sin pausa. Los testimonios del proceso de Frankfurt describen su regreso al campo al atardecer como una procesión de figuras que ya apenas podían sostenerse. La superviviente Halina Birenbaum, escritora polaca que pasó por Auschwitz, describió haber visto al Strafkommando volver al campo como algo que se parecía más a un arrastre que a una marcha.
Los capos que encabezaban cada columna tenían poderes amplios. Podían golpear sin reportarlo formalmente al guardia de las SS. Por debajo del capo estaba el Vorarbeiter, capataz, que supervisaba grupos más pequeños, cronometraba la producción e informaba al capo de quién rendía y quién no. Esta estructura en 3 niveles, SS, capo, Vorarbeiter, garantizaba que ningún punto del trabajo forzado quedara sin vigilancia y que el peso del sistema se distribuyera hacia abajo a través de los propios presos. Cuando el último comando cruzaba la puerta, la orquesta guardaba los instrumentos. El campo quedaba casi vacío. Solo los house commandos, presos asignados a trabajo interior, limpieza de barracones, vaciado de letrinas, mantenimiento, permanecían dentro del perímetro. Y los enfermos, y los muertos de la noche, esperando a ser retirados. 8 de la mañana. 2 horas después de la salida, los comandos estaban en sus lugares de trabajo. El trabajo en Auschwitz no tenía como objetivo primario producir riqueza. Rudolf Höss escribió en sus memorias que recibió instrucciones explícitas de Heinrich Himmler en el sentido de que los presos debían ser empleados hasta su agotamiento total y que el ritmo de destrucción mediante el trabajo era tan aceptable como cualquier otra forma de exterminio mientras respondiera a las necesidades del Reich. Esto no era una interpretación posterior de los historiadores. Estaba en la doctrina de la SS y se aplicaba con coherencia. La jornada de trabajo en Auschwitz variaba según la época. En los primeros años del campo, entre 1940 y 1941, la jornada podía extenderse hasta 14 horas en verano. A partir de 1942, con la racionalización impuesta por la Inspección de Campos de Concentración bajo el mando del SS Gruppenführer Richard Glucks, la jornada estándar se estableció en 11 horas de trabajo efectivo, aunque en la práctica dependía del comando y del capo. Para el preso ordinario asignado a un comando de construcción en Birkenau, las 8 de la mañana significaba ya 2 horas de esfuerzo sostenido. El suelo de Birkenau, arcilloso, saturado de agua, congelado en invierno y embarrado en primavera, era un enemigo constante. Las herramientas disponibles eran las mínimas: palas, picos, carretillas. Las cuotas de producción, metros cúbicos de tierra movida, metros lineales de zanja excavada, número de cargas transportadas, eran fijadas por los supervisores de las SS y comunicadas al capo, quien las transmitía hacia abajo con la amenaza implícita o explícita de las consecuencias de no alcanzarlas. Los testimonios de Wiesław Kilar describen con detalle lo que significaba no alcanzar la cuota. El capo tenía 3 opciones: golpear al preso rezagado, reportarlo al SS como haragán, con el riesgo de castigo formal que eso implicaba tanto para el preso como potencialmente para el propio capo por no haber extraído suficiente rendimiento, o repartir la carga del rezagado entre el resto del comando, lo cual generaba resentimiento interno y tensión dentro del grupo. Los capos más veteranos preferían la primera opción. Era inmediata, visible y no generaba papeleo. La relación entre el preso y el capo era el eje central de la jornada de trabajo. El capo vivía en un equilibrio permanente entre 2 presiones opuestas. Por encima tenía a los guardianes de las SS y al SS Unterscharführer, que supervisaba el comando, que exigían producción y castigaban a los capos cuyo rendimiento colectivo era insuficiente. Por debajo tenía a los presos, que dependían de él para sobrevivir el día y que a veces intentaban negociar, en la medida en que se podía negociar en ese contexto, condiciones ligeramente menos letales. El capo, que encontraba un equilibrio viable entre esas 2 presiones, sobrevivía en su posición. El que se inclinaba demasiado hacia la crueldad sin límite perdía la utilidad de tener presos que podían trabajar. El que se ablandaba demasiado perdía la posición. Primo Levi describió al capo Alex, del que nunca consiguió el apellido, en Si esto es un hombre, como un hombre que golpeaba por hábito más que por crueldad calculada, lo cual no hacía los golpes menos dolorosos, pero sí los hacía predecibles. Y en el universo de Auschwitz, la predictibilidad tenía un valor que fuera del campo sería incomprensible. Para el médico preso, la mañana de trabajo comenzaba en la enfermería. El Revier, nombre con el que se conocía informalmente a la enfermería, era un espacio que concentraba una de las paradojas más agudas del campo.
Era el único lugar donde un preso podía recibir algo parecido a atención médica y al mismo tiempo era uno de los lugares donde las selecciones para la muerte se producían con mayor regularidad. Ingresar en el Revier era una apuesta calculada que cada preso enfermo tenía que hacer por sí mismo. Valía la pena arriesgarse a la selección médica de las SS a cambio de unos días de reposo que podían marcar la diferencia entre seguir siendo funcional o colapsar definitivamente. El doctor Berthold Epstein organizaba las mañanas en la enfermería con los recursos que tenía, que eran mínimos. Los medicamentos disponibles para los presos enfermos, aparte de los que se destinaban a los experimentos de Mengele y de otros médicos de las SS, eran insuficientes hasta lo grotesco. El ácido acetilsalicílico era escaso. Los antibióticos prácticamente no existían para los presos ordinarios. Las vendas se reutilizaban. Los testimonios de los médicos presos que sobrevivieron y declararon en los procesos posteriores coinciden en describir una medicina de campo de batalla sin el suministro de un campo de batalla, donde la principal herramienta disponible era el reposo y el reposo solo era posible hasta la próxima selección médica de las SS. El Sonderkommando iniciaba su jornada cuando llegaba el primer transporte del día. Los transportes no tenían un horario fijo, pero en los periodos de mayor actividad, especialmente entre mayo y julio de 1944, durante la deportación de los judíos húngaros, llegaban varios al día, a cualquier hora. Cuando llegaba un transporte, la maquinaria del Sonderkommando se ponía en movimiento con una eficiencia que el propio sistema había diseñado y que sus miembros ejecutaban bajo la amenaza de ser asesinados si no lo hacían. El testimonio de Shlomo Dragon, miembro del Sonderkommando que sobrevivió y declaró ante una comisión soviética en febrero de 1945, describe la secuencia con una precisión que no tiene el calor de la distancia temporal. Los deportados descendían hacia el vestuario subterráneo, colgaban su ropa en los ganchos numerados, eran dirigidos hacia la cámara. Las puertas se cerraban. Los SS Sanitäter, los sanitarios de las SS, trepaban al techo y vertían el Zyklon B por los orificios. El Sonderkommando esperaba en el exterior. Entre 10 y 20 minutos después, las puertas se abrían. Lo que seguía no tiene forma de ser narrado que no sea insuficiente. 12 del mediodía. Los comandos de trabajo paraban. La pausa duraba, dependiendo del comando y del período, entre 20 minutos y 1 hora. Los presos que trabajaban dentro del recinto podían regresar a los barracones para recibir la comida del mediodía. Los que trabajaban en instalaciones externas la recibían en el lugar de trabajo, transportada en grandes contenedores metálicos por otros presos. La comida del mediodía era el centro real de la dieta diaria. Consistía en aproximadamente 1 litro de sopa. La sopa se preparaba en las cocinas del campo con los ingredientes disponibles, normalmente nabos, coles, ortigas, rábanos o simplemente agua con harina de avena en suspensión. En las épocas de mayor penuria, los testimonios del Tribunal de Nuremberg describen una sopa cuyo componente nutritivo era prácticamente inexistente. Los presos más débiles que llegaban al contenedor de sopa con el cuenco de metal en la mano y recibían ese líquido a veces no podían sostenerlo con firmeza porque las manos les temblaban. La posición en la fila de la sopa era una cuestión de vida o muerte a escala microscópica. Los que llegaban al principio de la fila recibían el líquido de la parte superior del contenedor, más claro, más aguado, con menos sólidos. Los que llegaban al final obtenían el fondo, más denso, con más fragmentos de nabo o de cualquier otra cosa que se hubiera cocinado. La diferencia entre ambos extremos de la fila podía ser de 100 o 200 kilocalorías. En el contexto de una dieta de 1.300 kilocalorías al día, esa diferencia era significativa. Ocupar el final de la fila requería negociar, pagar en pan, tener relaciones con el Blockeltester o ser suficientemente fuerte para imponerse. El sistema de distribución de comida era, en sí mismo, un mecanismo que reproducía y amplificaba las jerarquías de poder del campo. Los más débiles, los que más necesitaban el fondo nutritivo de la sopa, eran los que con menor probabilidad podían alcanzarlo. El antropólogo y superviviente Jean Amery, que pasó por Auschwitz en 1943, escribió en Más allá de la culpa y la expiación, publicado en alemán en 1966,
que el hambre en el campo no era comparable con ninguna forma de hambre conocida fuera de él, no en términos de intensidad, sino de perspectiva temporal. Fuera del campo, el hambre tiene un horizonte de resolución. En el campo, ese horizonte no existía. El hambre de hoy era idéntica a la de mañana y a la de la semana siguiente, y ese horizonte sin fin cambiaba la relación del ser humano con su propio cuerpo de una manera que Ameri describía como una forma de alienación irreversible. En el sector femenino de Birkenau, la distribución de la sopa seguía la misma lógica, pero con tensiones adicionales. Las supervivientes describen con consistencia que las guardias SS Aufseherinnen usaban el momento de la comida como una oportunidad de inspección y castigo. Un barracón cuya formación durante la distribución no cumplía los estándares de orden podía ver su ración retrasada o reducida como castigo colectivo. Las Block-L-Tester de los barracones femeninos tenían que mantener un equilibrio entre la presión de las guardianas por encima y la desesperación de las presas por debajo, y ese equilibrio se rompe con frecuencia en los testimonios en una u otra dirección. El médico preso usaba el mediodía para evaluar casos que no podía atender durante la mañana. El mediodía era el único momento del día en que una parte de los presos estaba dentro del campo sin estar en formación ni en trabajo, y eso creaba una ventana mínima de relativa accesibilidad. El doctor Epstein y otros médicos presos de su entorno usaban esos minutos para acercarse a presos en los barracones, evaluar heridas, administrar los mínimos recursos disponibles. Una venda limpia, una tableta de aspirina si había, la instrucción de cómo gestionar una herida infectada sin medicamentos. Sabían que en la mayoría de los casos no tenían nada real que ofrecer. Seguían intentándolo porque era lo que hacían. El capo comía aparte. La ración del capo era cualitativamente diferente. No solo en cantidad, aunque también en cantidad, sino en acceso. El capo comía antes de que la fila se formara o desde su posición de control podía garantizarse la ración más completa. En algunos comandos, los capos recibían pan adicional procedente de las raciones de los presos que habían muerto esa mañana. Los muertos del día se reportaban al finalizar el mediodía, y hasta ese momento sus raciones existían en el sistema. La gestión de esas raciones extras era uno de los pequeños sistemas de corrupción que la estructura de poder del campo había generado y que las propias SS toleraban en la medida en que no amenazara el orden general. Los minutos finales del mediodía, cuando los contenedores de sopa estaban ya vacíos y quedaban solo los restos pegados a las paredes metálicas, producían escenas que varios supervivientes describieron como de las más dolorosas de toda su experiencia en el campo. Presos que no habían conseguido llegar a la fila a tiempo, o que habían recibido una ración tan pequeña que el hambre seguía siendo insoportable, rodeando los contenedores vacíos e intentando raspar los restos con los dedos o con cucharas improvisadas. Los capos y los Block-L-Tester que lo permitían lo hacían por cálculo. Un preso que había comido algo desesperadamente era un preso que todavía quería comer, y querer comer era todavía querer vivir. 1 de la tarde, el silbato del guardia indicaba el fin de la pausa del mediodía. Los comandos regresaban a sus lugares de trabajo, o quienes habían comido en el exterior continuaban directamente desde donde estaban. La tarde de trabajo era, para la mayoría de los presos ordinarios, más difícil que la mañana. El breve paréntesis del mediodía no había repuesto nada, pero sí había interrumpido el estado de esfuerzo sostenido, de manera que el cuerpo tenía que volver a arrancar desde un punto de mayor fatiga que el de la mañana, con menos reservas. La luz de la tarde en invierno desaparecía a las 3 o 4 de la tarde sobre Birkenau. Cuando oscurecía, los comandos que trabajaban en exterior continuaban bajo la luz de los reflectores de las torres o bajo lámparas portátiles que los propios guardianes llevaban. No había reducción de exigencia por la falta de luz. La oscuridad era simplemente una condición más del trabajo, como el frío o el barro. Los accidentes aumentaban con la oscuridad, caídas, golpes con herramientas, torceduras. Y los accidentes en el contexto de Auschwitz tenían consecuencias muy diferentes a los de cualquier otro lugar de trabajo. No había baja laboral, no había atención médica garantizada, y una lesión que en otro contexto habría sido menor podía ser el inicio del deterioro que llevaba al estado de Muselmann. El Muselmann era el nombre que los presos daban al recluso que había llegado al punto de no retorno.
El término, documentado en Auschwitz y en varios otros campos de concentración desde los primeros años de la guerra, describía al hombre o a la mujer que había perdido la capacidad de responder al entorno. El cuerpo seguía en movimiento, pero la conciencia se había retirado a algún lugar inaccesible. Caminaban con paso de autómata, dejaban de alimentarse aunque tuvieran comida delante, no reaccionaban a los golpes, miraban sin ver. Primo Levi los describió como los ahogados, seres que seguían moviéndose pero con la chispa interna apagada. Los demás presos evitaban a los Muselmänner, no por crueldad, aunque la crueldad también existía, sino porque eran un espejo insoportable de lo que podía pasarles a ellos. La distancia entre un preso funcional y un Muselmann no era grande. Un resfriado que evolucionaba a pulmonía, una infección en el pie que subía por la pierna, 3 días seguidos de ración reducida como castigo, la muerte de alguien cercano que quitaba la voluntad de seguir calculando. El Muselmann era la prueba de que el cuerpo tiene un límite y que el campo había sido diseñado específicamente para alcanzarlo. Para las SS, un Muselmann era un recurso agotado. Sería seleccionado en la próxima revisión médica. En los comandos agrícolas de las SS, la tarde tenía su propia dinámica. Las granjas experimentales y los terrenos de cultivo establecidos en los alrededores del campo respondían al proyecto de colonización agraria que Himmler había concebido para la región. Auschwitz debía convertirse en un modelo de explotación agrícola alemana en territorio polaco conquistado. Los presos de los comandos agrícolas trabajaban al aire libre en todo tipo de condiciones, sin sombrero bajo el sol del verano polaco, sin abrigo bajo la lluvia de otoño, cultivando remolacha, patatas y cereales. La particularidad de estos comandos era que estaban más alejados del recinto central del campo, lo que significaba que la supervisión directa era a veces menor, pero también que el regreso al atardecer era más largo y más agotador. Algunos presos asignados a los comandos agrícolas aprovechaban esa distancia relativa de la supervisión para hacer lo que en el argot del campo se llamaba organisieren, organizar, que describía cualquier forma de obtener recursos al margen del sistema oficial. Una remolacha guardada en el bolsillo del uniforme, un fragmento de zanahoria comido directamente en el surco, una patata pequeña escondida en el calcetín improvisado de trapo. El riesgo era alto. Los guardianes hacían registros al regreso de los comandos agrícolas con mayor frecuencia que en otros. Ser encontrado con comida robada podía significar una paliza, el bloque 11 o el Strafkommando, pero el hambre superaba con frecuencia el miedo al castigo. El médico preso pasaba la tarde entre la enfermería y el miedo. El miedo de los médicos presos de Auschwitz no era únicamente al castigo arbitrario, aunque ese miedo también existía. Era un miedo más específico. El miedo a ser convocado para participar en algo que los convirtiera en instrumentos del sistema de destrucción. Los médicos de las SS, en particular Mengele y su equipo, utilizaban a veces a los médicos presos como asistentes en procedimientos que los primeros no querían realizar personalmente o para los que necesitaban conocimiento técnico específico. Negarse era prácticamente imposible. Aceptar tenía un costo que ninguno de los que sobrevivieron pudo resolver completamente en sus memorias o en sus testimonios. El doctor Miklos Nisli, médico forense húngaro que llegó a Auschwitz con su familia en mayo de 1944 y que fue seleccionado por Mengele para trabajar como asistente en los crematorios, publicó sus memorias en 1946 bajo el título Médico en Auschwitz. Sus descripciones de las tardes en el laboratorio de Mengele, realizando autopsias de los gemelos que habían muerto durante los experimentos, analizando los resultados de las inyecciones administradas por Mengele, documentando los hallazgos en los informes que Mengele firmaba y enviaba al Instituto de Investigación Racial de las SS en Berlín, son quizás el testimonio más detallado y más perturbador de la medicina como instrumento de exterminio. 5 de la tarde. El silbato del atardecer llamaba a los comandos de regreso. Los que trabajaban dentro del recinto dejaban sus herramientas y formaban en el lugar de trabajo antes de marchar a la Pelplatz. Los que habían trabajado en el exterior, en los campos agrícolas, en las instalaciones de construcción fuera del perímetro, en los almacenes de clasificación del Canadá, marchaban de regreso en columnas, pasando por la puerta bajo la mirada de los guardianes que contaban. Quienes habían muerto durante la tarde volvían también.
Los cadáveres eran cargados o arrastrados por los compañeros de comando porque las SS contaban los cuerpos igual que contaban a los vivos. El Abendappel, la formación del atardecer, era en muchos sentidos más temido que el matutino. Era el momento del día en que la SS hacía uso de lo que había observado durante la jornada para imponer castigos públicos. El SS Lagerführer y los oficiales de turno podían ordenar palizas formales, ejercicios de castigo, los llamados Strafübungen, que consistían en agacharse y levantarse repetidamente hasta el colapso, o simplemente mantener a los presos en formación durante horas adicionales después de cuadrar el recuento, como castigo sin causa declarada. Los azotes eran un castigo reglamentado que el reglamento hacía más, no menos, brutal. El Lagerordnung, el reglamento del campo, establecía que los azotes debían imponerse con el conocimiento y la firma del comandante, y que el número máximo era de 25. En la práctica, según los testimonios del proceso de Frankfurt, los azotes se aplicaban con frecuencia de forma rutinaria sin procedimiento formal. El instrumento era una fusta de cuero o una vara de madera. El preso condenado era atado a un banco de madera llamado en el argot del campo el Bock, el macho cabrío. Un escribiente de bloque anotaba los golpes. El preso debía contar en voz alta en alemán. Si se equivocaba o callaba, el recuento empezaba de nuevo desde el primer golpe. La función pública del castigo era parte del diseño. El castigo administrado en el Appellplatz durante la formación del atardecer era visible para todos los presos del campo. Los testimonios de supervivientes describen el esfuerzo de mantener la mirada al frente y no mostrar reacción, porque mostrar reacción, horror, lástima, solidaridad visible, podía atraer la atención de un guardián y convertir al observador en el siguiente castigado. El campo entrenaba a sus víctimas en la inmovilidad emocional externa como condición de supervivencia. Para el capo, el Appell del atardecer era el momento de rendir cuentas. Tenía que entregar al SS Unterscharführer un recuento exacto de su comando. ¿Cuántos habían trabajado? ¿Cuántos habían enfermado durante el día? ¿Cuántos habían muerto? Si el número de muertos era alto, había preguntas. Si el rendimiento del comando había sido insuficiente según los criterios de los supervisores de las SS, había preguntas. El capo, que salía del Appell del atardecer sin haber recibido un castigo ni una advertencia, consideraba que el día había sido relativamente bueno. El Sonderkommando completaba su jornada cuando el último transporte del día había sido procesado. En los períodos de mayor actividad, esto podía ocurrir bien entrada la tarde o incluso al anochecer. Los miembros del Sonderkommando regresaban a sus dormitorios subterráneos con el cuerpo físicamente agotado y con el peso de lo que habían hecho ese día. El alcohol que las SS les proporcionaban regularmente era consumido en esas horas de transición entre la jornada y el intento de sueño. Salman Gradowski, que enterró sus escritos en un frasco junto al crematorio antes de morir en el levantamiento de octubre de 1944, describió esas horas como el momento en que la mente intentaba distanciarse del cuerpo, como si hubieran sido cuerpos distintos los que habían realizado ese trabajo. 7 de la tarde. Después del Abendappel, con el recuento completado y los castigos del día administrados, se daba la orden de dispersión. Los presos tenían entre 30 y 45 minutos antes del toque de silencio. Era el único fragmento del día no completamente regulado, y en él se condensaban las estrategias de supervivencia, las formas de resistencia y también las traiciones más devastadoras. Lo primero, siempre, era la comida. La cena, que en algunos periodos consistía en una ración adicional de 150 a 200 gramos de pan, con a veces una cucharada de margarina o un trozo de salchicha de calidad dudosa, y en otros periodos en nada, se repartía en los barracones o ya había sido repartida antes del Abendappel. Guardar parte de esa cena para la madrugada era arriesgado porque podía robarse. Comerlo todo de inmediato tenía el atractivo del alivio inmediato, pero dejaba las horas de madrugada sin nada. Era la misma aritmética del hambre que gobernaba cada decisión del día, ahora en su versión nocturna. El mercado negro de Auschwitz era una institución real. El Canadá, el área del campo donde se almacenaban y clasificaban las pertenencias confiscadas a los deportados, generaba un flujo constante de objetos que circulaban por el campo durante estas horas de relativa libertad. Los presos que trabajaban clasificando ropa y equipaje en el Canadá tenían acceso a artículos que en el campo tenían un valor enorme,
comida conservada, medicamentos, ropa adicional, cigarrillos. Un paquete de cigarrillos valía en el mercado negro de Auschwitz, según los testimonios de varios supervivientes del proceso de Frankfurt, entre 4 y 8 raciones de pan. Los cigarrillos eran la moneda real del campo. El intercambio se producía en susurros, junto a las paredes de los barracones, en los espacios entre literas, en los pasillos del Appelplatz, cuando los guardianes no miraban directamente. Era un sistema de economía paralela que las SS toleraban en parte porque favorecía la colaboración de los presos privilegiados con el orden general del campo, y en parte porque su eliminación habría requerido una vigilancia interior imposible de mantener. Los guardianes de las SS que participaban en el mercado negro, intercambiando cigarrillos o comida por objetos de valor de los presos, fueron documentados en los archivos de la propia SS como un problema disciplinario recurrente. Primo Levi describió esos minutos de tiempo libre como el único momento del día en que la mente podía funcionar. No en el sentido de pensar con claridad, el hambre y el agotamiento hacían eso imposible, sino en el sentido de que existía una mínima fracción de tiempo no ocupada por el terror inmediato. En ese espacio, algunos presos hablaban, no sobre el campo, porque hablar sobre el campo en voz alta era peligroso y además era redundante. Hablaban sobre lo que había antes, ciudades, trabajos, recetas de comida, nombres de personas. Esta recuperación verbal del mundo exterior al campo era una de las pocas formas disponibles de mantener activa la idea de que habían existido como individuos antes de ese número tatuado en el antebrazo. El campo nombraba a las personas por cifras. Hablar con nombre propio, en esos minutos, era un acto con el peso específico de la resistencia. Para el médico preso, la tarde era también el momento de intentar escribir. Escribir estaba absolutamente prohibido. La posesión de lápiz o papel podía costar la vida, y sin embargo algunos lo hacían, escondiendo los instrumentos de escritura en lugares que los registros frecuentes de las SS no siempre descubrían. Bajo la paja de las literas, cosidos en los dobladillos del uniforme, guardados en los huecos de las paredes de madera. Los textos que han sobrevivido de los médicos presos de Auschwitz son escasos y fragmentados, pero su existencia misma demuestra que la necesidad de dejar constancia era suficientemente fuerte como para arriesgar la vida por ella. El diario de Salmen Lewenthal, miembro del Sonderkommando cuya escritura en yiddish fue encontrada en un frasco enterrado junto al crematorio 3 en 1962, está escrito sobre trozos de papel de envolver con ortografía irregular en polaco incompleto. No es un diario literario. Es la crónica de lo que ocurrió, escrita por alguien que sabía que probablemente no sobreviviría para contarlo y que quería que al menos el papel sobreviviera. Los presos religiosos, en particular los judíos ortodoxos, usaban estos minutos para el rezo. Rezar en voz alta estaba prohibido. Rezar en silencio era físicamente imposible de detectar por los guardianes, aunque el movimiento de labios podía llamar la atención. Los testimonios de supervivientes de práctica ortodoxa describen el esfuerzo de mantener mentalmente la estructura de las oraciones vespertinas, el Minchá, el Maarib, sin pronunciar ninguna palabra, como un acto de memoria religiosa simultáneamente con un acto de resistencia a la despersonalización del campo. El campo negaba los nombres. Rezar en el idioma del nombre de Dios era una afirmación de que ese nombre existía todavía. Los 30 minutos de tiempo libre terminaban con el silbato de las 9. El silbato de las 9 era la señal para que todos los presos estuvieran en sus literas, en silencio, con las manos visibles encima de la manta, en los períodos en que había mantas. Las luces dentro del barracón permanecían encendidas a bajo nivel, lo suficiente para que el Stubenältester, el responsable de cada sección del barracón, pudiera ver si alguien se movía. El Blockältester hacía una ronda final antes de apagarse la luz principal. Comprobaba que el número de presos en el barracón cuadraba con el del Appell. Inspeccionaba que las literas estuvieran ocupadas por quienes debían ocuparlas. El intercambio de posiciones entre presos era habitual para favorecer a unos u otros dentro de la jerarquía interna del barracón, y el Blockältester lo sabía, lo toleraba o no según sus propios criterios. Inspeccionaba que no hubiera comida visible, aunque sabía que había comida escondida en todas partes, y se retiraba a su espacio separado.
Los barracones de madera sin aislamiento dejaban entrar el frío polaco con total libertad. En invierno, la temperatura interior podía descender a bajo cero. Las literas de 3 niveles concentraban a los presos en capas. Los del nivel superior tenían más frío porque el calor sube y la estructura de madera no lo retenía, pero estaban más lejos del olor de los cubos de letrina nocturnos y de la humedad del suelo. Los del nivel inferior absorbían la humedad del suelo de tierra apisonada, especialmente en las noches de lluvia cuando el agua se filtraba bajo las paredes del barracón. Los del nivel central tenían el calor relativo de los cuerpos de arriba y de abajo. Compartir litera con 2 o 3 personas era habitual en los períodos de mayor superpoblación. Tenía la ventaja del calor corporal compartido, que en las noches de invierno podía ser la diferencia entre despertar o no despertar. Tenía la desventaja del movimiento constante de los que tosían, de los que se levantaban para los cubos, de los que deliraban en sueños. Y tenía la vulnerabilidad del robo, dormir junto a alguien que tenía hambre, que era todo el mundo. Y guardar comida cerca del cuerpo era una apuesta sobre la confianza que a veces se perdía. Ir a las letrinas nocturnas era un problema que el campo no había resuelto deliberadamente. Dentro de cada barracón había toneles o cubos de madera colocados en las esquinas que funcionaban como letrinas nocturnas. Con 400 o más personas por barracón, esos recipientes se llenaban antes de la medianoche. La diarrea crónica, endémica en el campo por la calidad del agua y la comida, hacía que la demanda nocturna fuera constante. Cuando los cubos se llenaban, desbordaban. Cuando desbordaban, el líquido se extendía por el suelo de tierra apisonada. Los presos que dormían en el suelo, porque no todos tenían litera, especialmente en los momentos de superpoblación, dormían junto a ese desbordamiento. Salir del barracón por la noche a las letrinas exteriores estaba en teoría permitido hasta cierta hora, pero en la práctica, los guardianes nocturnos podían disparar a cualquier sombra que se moviera en el exterior del barracón después del toque de silencio. Los testimonios de supervivientes describen la parálisis de esa decisión, aguantar hasta la mañana con las consecuencias físicas que eso implicaba, o salir al exterior y arriesgarse a que un guardián con malos reflejos interpretara el movimiento como una fuga. En el bloque 11 de Auschwitz I, la noche era diferente. El bloque 11, conocido como el bloque de la muerte, era el bloque de castigo. Sus celdas del sótano incluían las llamadas celdas de pie, cámaras de hormigón de 90 por 90 centímetros donde 4 personas tenían que pasar la noche sin poder sentarse ni tenderse. La posición de pie forzada durante horas producía daños circulatorios en las piernas que comenzaban con el entumecimiento y avanzaban hacia el dolor agudo y luego hacia la incapacidad de sostenerse. Los ocupantes de las celdas de pie durante el día eran sacados a trabajar, porque las SS exigían rendimiento incluso de los castigados, y devueltos por la noche. Varios no llegaban a la mañana siguiente. La pared negra del patio interior entre los bloques 10 y 11 era el lugar de los fusilamientos. Se estima que entre 10.000 y 20.000 personas, principalmente prisioneros polacos, pero también miembros de movimientos de resistencia de otras nacionalidades y presos seleccionados por razones que a veces ni siquiera quedaban registradas, fueron fusiladas en esa pared durante los años de funcionamiento del campo. Los fusilamientos se llevaban a cabo preferentemente por las mañanas, antes de que los comandos salieran, para que no fueran vistos por el conjunto del campo. Pero las noches antes de un fusilamiento, cuando los condenados ya sabían lo que ocurriría al amanecer, eran una forma particular de noche que ningún otro tipo de preso experimentaba. 12 de la medianoche. El campo nunca dormía del todo. Las torres de observación de Birkenau, 35 estructuras de madera de 8 metros de altura distribuidas a intervalos regulares alrededor del perímetro, permanecían activas las 24 horas. Los reflectores barrían el interior del recinto en ciclos regulares. Las alambradas electrificadas de alta tensión, entre 220 y 380 voltios según el sector y el período, permanecían activas durante toda la noche. El perímetro exterior de Birkenau medía más de 5 kilómetros. Auschwitz I, más compacto, tenía un sistema de torres y alambradas que se extendía por aproximadamente 2,5 kilómetros perimetrales. Las muertes nocturnas eran parte de la rutina.
El cuerpo de un preso que había llegado al umbral del colapso podía rendirse definitivamente durante las horas de oscuridad. En invierno, la hipotermia mataba a los más débiles antes del amanecer. Los que dormían junto al muerto a veces no lo sabían hasta que el Stubeneltester hacía la ronda antes de la diana. El cadáver era retirado con discreción antes de la formación para que el número cuadrara. Los guardianes nocturnos de las SS tenían sus propias instrucciones. Las patrullas interiores entre los bloques de barracones se realizaban a intervalos irregulares para dificultar que los presos pudieran predecir los momentos de menor vigilancia. Los guardianes nocturnos tenían autorización para disparar sin previo aviso a cualquier preso que se encontraran fuera de su barracón después del toque de silencio. Varios incidentes nocturnos documentados en los archivos de la SS describen disparos contra presos que salían a las letrinas o que simplemente se habían levantado por el delirio de la fiebre y habían cruzado la puerta del barracón sin saber lo que hacían. En los cuarteles de la SS, a pocos cientos de metros de los barracones de los presos, la medianoche era diferente. Las instalaciones del personal de la SS en el complejo de Auschwitz incluían bloques de apartamentos para suboficiales y sus familias, un casino con bar, un teatro, una sala de cine y una piscina de uso en verano. El comandante Rudolf Höss vivía con su esposa Hedwig y sus 5 hijos en una villa de 2 plantas justo al lado del muro perimetral de Auschwitz, uno con jardín, con servicio doméstico de presas, con flores plantadas en el jardín por una de esas presas y regadas cada tarde. Höss escribió sobre esta coexistencia en sus memorias sin la capacidad de comprender lo que describía. Mencionó que el trabajo lo agotaba, que le costaba dormir, que sentía el peso de la responsabilidad de una gestión tan compleja. No conectó ese agotamiento con la naturaleza de lo que había construido. Lo que veía desde su jardín era logística, problemas de capacidad, cuotas de rendimiento. Los Blockheltester de medianoche hacían a veces algo que nadie les había pedido. Los testimonios de supervivientes incluyen, entre la inmensa mayoría de relatos de brutalidad y arbitrariedad, algunos relatos de Blockheltester que por la noche, cuando los guardianes no estaban y el barracón dormía, redistribuían silenciosamente porciones adicionales de pan a los presos más débiles, o que avisaban en susurros a ciertos presos de que serían incluidos en una selección médica al día siguiente, para que tuvieran tiempo de prepararse o de intentar ser trasladados. Estos comportamientos existieron, no cambian la naturaleza del sistema, pero existieron, y su existencia es parte de la historia completa. La medianoche era también la hora en que los enfermos del Revier morían con mayor frecuencia. Los médicos presos que pasaban la noche en la enfermería no siempre era posible, porque su presencia nocturna dependía de la autorización del SS de turno, describieron la medianoche como el momento de mayor mortalidad. El cuerpo humano tiene sus propios ciclos y los enfermos graves mueren con mayor frecuencia en las horas más frías de la madrugada. Sin calefacción adecuada, sin medicamentos, con la temperatura interior de los barracones de enfermería descendiendo hacia el punto de congelación, la madrugada era una purga. Los cadáveres se apilaban junto a la entrada del Revier hasta el amanecer, cuando los Leichenträger, presos asignados al transporte de cadáveres, los recogían y los llevaban al crematorio. 3 de la madrugada, 1:15 antes del siguiente silbato. Para quienes habían logrado dormir, el sueño a las 3 de la madrugada era su punto más profundo y también el más frágil. El cuerpo desnutrido y agotado dormía de forma diferente al cuerpo sano. El sueño era más pesado en algunos sentidos y más interrumpible en otros. La diarrea nocturna, los calambres musculares provocados por la deficiencia de potasio y magnesio que acompañaba a la desnutrición crónica y el frío que penetraba por las paredes de madera del barracón creaban una constelación de interrupciones que hacían que pocas personas llegaran a dormir más de 3 o 4 horas seguidas. Las pesadillas eran universales. Los presos soñaban con comida, con sus casas, con personas que habían desaparecido, en las selecciones del andén, en los appels de castigo, en las noches en que el barracón había amanecido con muertos. Primo Levi describió en Si esto es un hombre una pesadilla recurrente en la que intentaba contar a alguien todo lo que había vivido y esa persona no escuchaba, o se alejaba, o desaparecía antes de que él terminara. Era, escribe, el sueño de la imposibilidad de ser testimonio.
Era también el sueño de la impunidad. El campo existía porque nadie de afuera lo sabía con suficiente detalle, o nadie hacía suficiente con lo que sabía. El capo a las 3 de la madrugada estaba, en la mayoría de los casos, dormido en su litera individual. Pero no todos dormían. Algunos capos, los que tenían más tiempo en el campo, los que habían visto suficientes selecciones para saber que su posición no los hacía inmortales, solo los protegía provisionalmente. Pasaban partes de la noche despiertos con el tipo de insomnio que no tiene cura porque no nace de la ansiedad sino del cálculo. El capo que sobrevivía en Auschwitz no era el más brutal ni el más débil. Era el que conseguía mantener un equilibrio entre la exigencia de las SS y la mínima funcionalidad de los presos a su cargo, día tras día, sin que el sistema lo destruyera por exceso de un lado o del otro. Ese cálculo no se apagaba con el sueño. Para el Sonderkommando, las 3 de la madrugada podían ser la hora de la siguiente convocatoria. Los transportes que llegaban de noche, lo cual ocurría con regularidad en los periodos de mayor actividad, requerían que el Sonderkommando se levantara cuando llegaban, independientemente de la hora. No había aviso anticipado formal para los miembros del Sonderkommando. La llegada de un tren era la señal. Los SS Unterscharführer responsables del turno nocturno hacían despertar al Sonderkommando, que tenía que estar listo y funcional en minutos. Philipp Müller describió esos despertares nocturnos como uno de los aspectos más disociados de su existencia en el Sonderkommando. Levantarse de un sueño profundo y estar, en 20 minutos, operando en el vestuario subterráneo del crematorio mientras los deportados del tren recién llegado recibían las instrucciones sobre los ganchos y los números. La mente buscaba constantemente una distancia entre lo que el cuerpo hacía y lo que la conciencia sabía, y esa distancia nunca era suficiente. 4 de la madrugada, 15 minutos antes del siguiente silbato. El campo estaba en su momento de mayor quietud. Las patrullas nocturnas se habían reducido a los guardianes de las torres, que seguían sus ciclos de rotación. Los barracones estaban casi en silencio, interrumpidos solo por la tos crónica de los presos con infecciones respiratorias que en invierno afectaba a la mayoría, y por el ruido de los cubos de letrina y por el sonido inidentificable que hacen muchos cuerpos humanos tratando de dormir en un espacio demasiado pequeño. En los dormitorios subterráneos de los crematorios, algunos miembros del Sonderkommando estaban despiertos. Salman Gradowski escribió en sus papeles enterrados que las horas anteriores al amanecer eran las que usaba para escribir, cuando el resto del comando dormía y la vigilancia era mínima. Escribía en esas horas porque eran las únicas que no estaban asignadas a ninguna tarea. Escribía sobre lo que había visto, sobre las personas que había visto llegar, sobre los nombres que había escuchado en el vestuario cuando las familias todavía se hablaban sin saber lo que les esperaba al otro lado de la puerta de acero. Gradowski sabía que probablemente moriría en el campo. Escribía para que el papel no muriera. Los médicos presos que habían pasado la noche en el Revier hacían un recuento silencioso de los muertos de la noche. No era un recuento emocional, no podía serlo, porque el campo había instalado en ellos hace tiempo la necesidad de distancia entre el sentimiento y la función. Era un recuento logístico: cuántos habían muerto, cuántos necesitaban atención inmediata antes del apel, cuántos podrían sobrevivir la jornada con los recursos disponibles y cuántos probablemente no. Esta clasificación tácita, sin nombre, sin formulario, sin ningún procedimiento formal, era la versión del Revier de la selección médica de las SS. La diferencia era que la hacía alguien que intentaba mantener vivos a los que clasificaba, no alguien que decidía cuáles morirían hoy. A las 4 de la mañana, el campo llevaba 16 horas en funcionamiento desde el apel del día anterior, y llevaba 4 años funcionando desde el primer transporte de Tarnów. El preso ordinario que todavía vivía en ese momento lo sabía, aunque no con esas palabras. Lo sabía en el sentido en que el cuerpo sabe cosas que la mente intenta no formular, que había sobrevivido otro día, que el siguiente empezaría en 15 minutos, que los dos hechos estaban conectados pero no garantizaban nada sobre el día siguiente ni sobre el de después. La supervivencia en Auschwitz no era acumulativa. Cada día era independiente de los anteriores en el sentido de que no creaba ningún derecho al siguiente.
Wiesław Kilar escribió en Annus Mundi que aprendió a pensar en unidades de un día, no de una semana, no de un mes. Un día. Conseguir que ese día terminara con el número todavía activo en los registros del campo era el único objetivo que tenía sentido. A las 4:15 de la madrugada, el silbato sonaba de nuevo. El ciclo comenzaba otra vez. Para entender lo que esas 24 horas significaban a escala, hay que salir del barracón y mirar el conjunto. En un día cualquiera de 1943, el campo de Auschwitz-Birkenau procesaba, administraba y destruía vida a una escala que no tiene equivalente en la historia de la humanidad. Los registros administrativos de la SS, los Sterkemeldungen, los informes diarios de fuerza que cada campo enviaba a la inspección de campos de concentración en Oranienburg documentan con precisión burocrática el número de presos activos cada día, los ingresos, las transferencias y los fallecidos notificados. Lo que no documentan, porque no existía como categoría registrable en sus formularios, es el número de personas asesinadas directamente en los crematorios sin haber sido nunca registradas. El doctor Franciszek Piper, tras décadas de investigación en el Instituto Estatal de Auschwitz-Birkenau, calculó que de los aproximadamente 1,3 millones de deportados que llegaron a Auschwitz entre 1940 y 1945, unos 900.000, el 70%, fueron asesinados directamente a su llegada sin ser nunca registrados en los libros del campo. Llegaron, descendieron del tren, fueron seleccionados a la izquierda y desaparecieron. No tienen número tatuado. En la mayoría de los casos no tienen nombre en ningún registro. Los 400.000 presos registrados, los que vivían la rutina de las 24 horas descrita en este guión, representaban la minoría de quienes pasaron por Auschwitz. De esos 400.000 registrados, más de 200.000 murieron en el campo por enfermedades, inanición, ejecuciones o experimentos médicos. Los que fueron liberados o trasladados a otros campos antes de la liberación sumaban el resto. Sobrevivieron al fin de la guerra menos de 90.000 personas que habían sido presas registradas en Auschwitz. Cada una de esas personas había vivido, en algún momento, una versión de las 24 horas descritas en este guión. Cada una de esas 24 horas había sido idéntica en estructura: el silbato, el Appell, el trabajo, la sopa, el Abendappell, el silencio. Y radicalmente diferente en los detalles que determinaban si una persona concreta llegaba al siguiente silbato.